Y hoy vamos a tener a Gabriel Ben Tasgal. ¿Cómo estás? Un auténtico placer. Todo muy bien. ¿Para hablar de qué? Pues para hablar de todo eso que ustedes están contando todo el tiempo por la tele, sobre la intifada del puñal, Israel, los asentamientos, los 1000 grupos yihadistas que de repente han aparecido, se han multiplicado, se han reconcentrado, se han fusionado, se han dividido, se están pegando en el área de Oriente Próximo, y un polvorín que de repente se nos ha, bueno, de repente no, pero en fin, parece que hemos tomado súbita conciencia de que existe ahí y de que nos afecta muy directamente. Gabriel viene de el epicentro del problema, no, el epicentro del conflicto que se está viviendo, que es distinto. Es un lugar en donde lo más importante es entender que hay muchos conflictos religiosos. Es medio extraño para un europeo promedio decirle que las guerras en Medio Oriente son religiosas, pero lo son. Entonces Europa vivió guerras religiosas, claro, y ahora Medio Oriente vive guerras religiosas. Por ejemplo, en Siria tenemos una guerra entre chiitas y sunitas. En Irak tenemos una guerra entre chiitas y sunitas, pero también tenemos una guerra entre radicales islámicos y los que son menos radicales islámicos. O sea, para hablar de Medio Oriente, usted, señora, señor, tiene que especializarse en religión islámica, lamentablemente. El problema es que muchas veces analistas del Medio Oriente traducen al idioma latino conflictos que a veces se entienden menos. Entonces, por ejemplo, me resulta muy gracioso, un profesor universitario en España me dice lo siguiente: la guerra en Siria es una guerra por petróleo. No, pero si Siria no tiene petróleo. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, lo que pasa es que la forma es, yo traduzco al conflictos materialistas. Todas las guerras son por agua, por petróleo, pero no, las guerras son religiosas en Medio Oriente. Esto aquí lo hemos explicado muchas veces, usted está al tanto si nos sigue con frecuencia. Ahora mismo la cuestión es las 3 guerras internas que hay dentro del Islam desde su origen, que es la guerra que el Islam declara todo lo que no es Islam, que es una guerra que pueda temperarse en ciertas condiciones. 2, la guerra que dentro del Islam los suníes declaran a los chiíes y viceversa. Estamos hablando de guerras que empiezan en a finales del siglo VII y que continúan hoy. Y 3, la guerra que el islamista, el salafista, el fundamentalista, declara a aquel otro musulmán al que considera infiel, takfir, que no cumple bien la sharia, etcétera. Esas 3 guerras juntas explican prácticamente todo lo que está pasando hoy en el escenario del Próximo Oriente. Y todas ellas salpican... José Javier, doy muchas entrevistas. No escuché a nadie que resuma tantas verdades en 3 frases. Gracias. Créeme que no lo digo por decir. Hay personas, me han preguntado periodistas quién era Mahoma, imagínate. Ah, ya, o sea, Cassius Clay, en fin. Tal cual. Bueno, digo, los 3 conflictos están sacudiendo, batiendo como contra un rompeolas contra Israel en este momento. E Israel es tu casa. Sí, a ver, hoy los conflictos son entre chiitas y sunitas y entre radicales islámicos y los que son menos. Los sunitas que no son radicales entienden que el problema no es Israel. Entonces tú tienes hoy en día, de hecho, una alianza fáctica entre Egipto de Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto. Sí, Egipto ahora, claro. Claro. El rey de Jordania. Exactamente. Y también la corona saudita. Todos son aliados de Israel. Sí, Gabriel, es verdad, pero escucha, la corona saudí, que es un mundo complicadísimo, o sea, si a usted le parece difícil Juego de Tronos, tenía que vivir usted en Riad. La corona saudí, al mismo tiempo, está, por una parte, amamantando su propio wahabismo, que es la doctrina salafista que estructura el mundo saudí. Tal cual. Bien. 2, dejándose querer y al mismo tiempo sacudiendo a los hermanos musulmanes en Egipto, hablaremos enseguida de ellos, porque para Palestina han sido fundamentales, alimentando el salafismo en todas partes. Es cierto que un salafismo, hasta donde sabemos, no siempre violento, ¿no? Y por otra parte, desde el punto de vista, digamos, geopolítico, territorial, más clásico, más material, tratando de seguir siendo el pivote de Occidente dentro de Oriente Medio, y ahora mismo con un conflicto con Irán que parece que no se lo esperaban y que les estalló en las manos. Totalmente de acuerdo. Los sauditas no son los buenos de la película. El hecho de que, por ejemplo, ciertos medios de comunicación, incluso españoles, ¿sabes qué? La revista Hola, sí, haga publireportajes sobre la corona saudita visitando Marbella y mostrando qué hermosa que se viste la princesa tal o cual, sí, es, de alguna manera, diciendo que los sauditas son una especie de arquetipos de la moderación. Bueno, pero y no lo son. El secreto de eso es el dinero que contratan ellos para hacer que les hagamos ahí trenes de alta velocidad. Al final. Y lo mismo exactamente con, por ejemplo, Qatar.
Exacto, bueno, Qatar es todavía peor. Qatar es un país que financia el terrorismo, que incita al terrorismo, que la televisión en árabe, Al Jazeera, y tenemos equipo de fútbol, como mi equipo de fútbol, que le pone publicidad. ¿Eres del Barcelona? Me gusta el fútbol. ¿Como Gonzalo Vans? Me gusta el fútbol. Pero no me lo puedo creer. Bueno, en fin, corremos un tupido velo. Hay conflicto entonces en los países, para entendernos, árabes moderados, que sepa usted que le recuerdo que árabes y musulmanes no es lo mismo. Bueno, árabe es la persona que habla árabe. Exactamente. Musulmán es la religión de la persona. Se puede ser árabe cristiano o árabe musulmán. Hay conflicto entonces entre las posiciones a las que les empuja la pertenencia a una comunidad, la UMA, en fin, la comunidad islámica, y el interés geopolítico concreto de los estados. Hay oposición ahora mismo en Arabia, en Jordania. Sí, lo que sucede es que el Islam está sufriendo una especie de trauma. A ver, históricamente, el Islam teológicamente tiene facetas radicales que hay que tomar en cuenta. Ejemplo, si tú crees que todo lo que hizo Mahoma es exactamente perfecto, sí, claro, y si tú copias todo lo que hizo Mahoma perfecto, es el Estado Islámico. Claro, entonces tienes actitudes radicales. Por ejemplo, si tú piensas que Mahoma todo lo que hizo es perfecto, te puedes casar con Aisha, que se casó siendo una criatura como Mahoma. Exactamente. Entonces, eso es un problema, una beta radical en los textos en sí, en la historia en sí, en los fundamentos teológicos por un lado. Pero por otro lado, el Islam, durante toda su historia, no se comportó de forma radical o más radical que otros. Significa que el Islam consiguió algo que se llama la síntesis medieval. Lo que dice el texto es una cosa, pero de facto nos comportamos de manera diferente. Oh, sí, pero cada vez que lo intentó, con el mutacilismo, por ejemplo, y muy ese tipo bien, de corrientes... ya sé hacia dónde vas. Lo que tú dices es, siempre hay puristas al lado diciendo... Sí, y además ganan. Durante la historia, los puristas estaban al lado y decían, ustedes se comportan mal, ustedes se comportan mal, ustedes se comportan mal, pero de alguna manera esa síntesis medieval seguía vigente. Lo que ha sucedido en los últimos 30 años es que los puristas ganan. Exacto. La pregunta es, ¿tú piensas que los puristas se van a mantener el poder 1000 años? No, se van a destruir entre sí, porque además es lo que les empuja a su propia inconsistencia, son contradicciones insuperables. Por eso yo tengo esperanzas de que el Islam no purista vuelva a imponerse en una especie de síntesis medieval. ¿De qué depende? Y bueno, depende de varias cosas. Primero, que en Occidente dejemos de acostarnos con radicales islámicos. Depende también de que el petróleo deje de tener la fuerza que tiene hoy. Sí. Porque si tú eres un país radical, como Qatar, Arabia Saudita u otros países que tienen petróleo, Irán... El petróleo te permite seguir siendo radical. Te permite comprar incluso políticos españoles. ¿Quién lo iba a decir? ¿Verdad? Sí. Tú puedes comprar a un político español, lo que haces es, digamos, un supuesto, ¿está bien? Yo soy un país, por ejemplo, como Irán, radical islámico que quiere expandir el chiismo por todo el mundo. Sí. Y encuentro un político que no tiene una línea moral muy clara y muy buena, y le doy un programa de televisión, en mi canal de televisión, y le pago muchísimo dinero. ¿Qué estoy haciendo? ¿Comprándolo? Sí, efectivamente. Ahora, ¿puedo no es un patrocinio inocente, en fin. Claro, ¿puedo comprar algo así? Pero por supuesto que sí. Pero claro. Entonces, lamentablemente, lo que hace este país específico, que es radical islámico, es comprar. Tienen tres formas, digamos, de penetrar. Por un lado, dawa, acción social. Muchos centros comunitarios. Dawa quiere decir predicación en términos estrictamente musulmanes. Se supone que es la forma, como decir, pacífica de la cuya forma bélica sería el yihad, en fin. Claro. Más, hablamos de Qatar antes. Espera, vamos a terminar con el tema. Dawa, medios de comunicación. Por ejemplo, Hispan TV, sí. Y por otro lado, comprar a ciertos políticos que tienen una línea, digamos, moral poco clara. En Argentina, por ejemplo, han comprado a los Quebracho o han comprado a Luis de Lía, que es un gremialista o un activista social, con un poquito de inversión en países determinados. Puedes comprar perfectamente a alguien. Y en España también han comprado a alguien. Imagínese usted, señora, señor, ¿de quién estamos hablando? Claro. Tenemos que elegir entre la gente que está a sueldo de Irán y la gente que está a sueldo de Arabia Saudí o de Qatar. Claro, porque ¿qué sucede? Lo que la gente muchas veces piensa es, bueno, pero entonces, ¿no hay buenos en el Medio Oriente? Medio Oriente es un lugar en donde hay malos y menos malos. Está bien eso, en fin. Bueno, aquí tenemos la tesis de que en geopolítica buenos y malos no hay territorios, claro. Y a partir de ahí, ahora, historia... En fin. Te hago una pregunta a ti. A ver. ¿Quién prefieres? Abdel Fattah al-Sisi, que es un militar. Sí. Golpista.
Económicamente no muy sano, porque los militares tienen la producción en Egipto. Sí, sí. Y la alternativa son los hermanos musulmanes islamistas radicales. ¿Qué prefieres? ¿Un autoritario o un islamista? Aquí contamos esa crisis en detalle, además desde el principio dijimos lo que iba a pasar, porque estaba cantado, porque los hermanos musulmanes no es una organización siniestra. Desde los años 20 finales son una auténtica red de asistencia social, por eso son tan fuertes, porque la gente los quiere, claro, si no, ¿de qué? Si tú eres un Estado fracasado y lo que haces es inviertes en asistencia social, cuando hay elecciones libres ganas. Absolutamente, claro. ¿A quién prefiero yo? No, bueno, aquí hay una norma que es que a efectos de política internacional el único interés que importa es el del país propio, porque si no, estás perdido. Tomemos el caso, ¿sabes qué? El caso de Palestina. ¿Qué prefieres? El Hamas, que son radicales islámicos, los hermanos musulmanes con otro nombre, o a Mahmoud Abbas, que es un presidente corrupto, no hay elecciones desde el año 2005, entre él y Arafat se robaron 31.000 millones de dólares. ¿Qué prefieres? ¿A este hombre o a los islamistas? Ahora vamos a hablar de Palestina. Para agotar el tema, me interesa agotarlo cuando me preguntabas por Al-Sisi, porque es el presidente de Egipcio, ahora general primero, mariscal después, presidente ahora electo. ¿Se acuerda usted que lo sacamos aquí en unas imágenes en la Catedral Copta del Cairo, con los cristianos? Un gesto muy valiente por su parte, pero bueno, un soldado es decir, que en fin. Muy valiente. Vamos a ver. Precisamente una de las formas de conseguir que las contradicciones internas del mundo musulmán las resuelvan ellos y no los salpiquen, además de las diferentes vías que tú has tratado, una de ellas es permitir que ellos creen sus propios estados, que han demostrado una capacidad para neutralizarlos, aunque nos resulten moralmente, en fin, problemáticos. Pero lo que ha hecho Occidente en los últimos 25 años ha sido lo contrario, con lo cual ha sido como romper perdóneme usted lo poco grato de la figura a estas horas, como romper un acceso sin taparlo, ¿no? El problema es que ya del principio empezamos con problemas. El Estado occidental, el Estado democrático es un fenómeno europeo. Es exclusivamente europeo, claro. Entonces, ¿qué sucede en el Medio Oriente? La base de la identidad de las personas no es el país. La base de la identidad es el clan. Lo que en árabe se dice jamula. Cuando tú tienes un país con una jamula, con un clan que domina todo el país y no hay competencias, ese país es estable. Por ejemplo, Omán. Sí. Cuando un país tiene muchas jamulas y encima tiene chiitas y sunitas, y encima tiene un país fracasado, ese país es una bomba de tiempo. Irak, claro. Siria, Líbano. Entonces son una bomba de tiempo. Lo que hay que crear entonces, ¿qué sería? Países que tengan homogeneidad étnica. Vale, pero da la impresión de que eso es justamente lo que se está dibujando ahora en el escenario medio oriental, donde, por así decir, estamos en la redefinición del Tratado Sykes-Picot del 16, ¿verdad? Tal cual. Y vamos a rehacer otra vez el mapa. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que entran chiitas a zonas donde viven sunitas y les dicen, señores, tienen 48 horas para escaparse, los matamos. Entonces vemos un montón de flujo de gente, transfer de personas de zonas sunitas a zonas chiitas para crear una zona homogénea. La prensa no lo cubre suficientemente bien. Porque no lo entiende. ¿No se han dado cuenta de que se está haciendo una zona chií, un continuum desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo? Claro. En el camino, ¿qué sucede? Hay forzosa transición de personas. Te amenazamos o te matamos. Y hay muchos asesinatos en el camino. Este problema tiene que ver con la naturaleza mixta de un Medio Oriente que fue creado de forma artificial, con países que le dijeron, ¿saben qué? Hoy tú eres sirio. Pero yo soy chiita. No. Se terminó, tú eres sirio. Eso provoca una falta de identidad. ¿Qué pasa con los kurdos? Los kurdos, ellos se sienten kurdos. En la zona del Kurdistán tienen a kurdos en Siria, a kurdos en Irak, en Irán y en Turquía. Pero ahora le dijeron, ¿saben qué? Ustedes no son kurdos, ustedes son sirios. Bueno, esto provoca inestabilidad en el Medio Oriente. La cuestión palestina, previamente dicha, citabas antes a Hamas. Hay un acontecimiento fundamental en el problema palestino, que es cuando la OLP pierde, la OLP, grupo socialista, terrorista, laico, el de Arafat, el que robaba, que estaba contando antes Gabriel, empieza a perder. ¿Quieres un chiste de la época? A ver. Ante todo un chiste. Sí. Mahmoud Abbas, el actual presidente de los palestinos, no es menos corrupto y no es democrático, no lo es. Hay un chiste ahora que cuentan los palestinos que es, la esposa de Mahmoud Abbas lo llama a Mahmoud Abbas y le dice, Mahmoud, entraron a casa a robarnos. Y Mahmoud Abbas le responde, no puede ser, tengo todos los ministros conmigo. Ah, bueno, bien, pues eso, sí. Es un chiste que parece hecho para ciertos gobiernos españoles, ¿verdad? Pero bueno, en fin, digo, un acontecimiento fundamental que es cuando la OLP empieza a perder poder y empieza a extenderse Hamas, que es por primera vez
¿cómo decir?, una cobertura ideológica salafista, es decir, religiosa, teológica, islamista, sobre el irredentismo palestino. Se mezcla la reivindicación territorial por primera vez con el elemento religioso, es el jeque Yassin se llamaba, es que es ciego y tal. Bueno, y eso es una bomba, porque jamás se hace con el control real de la población en un momento. De hecho, si hoy en día hubiese elecciones libres en la autoridad palestina y se postulase Mahmoud Abbas con el Hamas, probablemente el triunfo sería para el Hamas. Porque ellos han hecho un trabajo social, claro, un trabajo de base mucho más puro y son menos corruptos. ¿Por qué no hay elecciones libres en la autoridad palestina? Porque seguramente gana el Hamas. Entonces no llamo elecciones porque sé que voy a perder. Eso por un lado. Otro punto importante que la gente muchas veces por los medios de comunicación no lo hablan eso. Si el Estado de Israel hoy, el ejército israelí, que es el más fuerte de la región, no actuase para desarticular golpes de Estado en contra de Mahmoud Abbas es derrocado por Hamas. Así, ¿eh? Esto Mahmoud es muy Abbas interesante. está en donde está porque Israel lo defiende. Porque Israel dice, prefiero a Mahmoud Abbas, que aunque sea un corrupto, aunque sea es más moderado que el Hamas. Pero si Israel no actuase, no entrase de vez en cuando con soldados a buscar terroristas del Hamas dentro de la autoridad palestina, se termina el gobierno de Mahmoud Abbas. Si Mahmoud Abbas, ¿dónde gobierna de hecho? ¿Dónde tiene fuerza? En Ramallah y en Belén. Ahora, ¿tú te crees que en Jenin tiene tanta fuerza? ¿En Hebrón tiene tanta fuerza? Perdón un instante. Raquel, 5 minutos para la publicidad. Vamos a dilatarnos un poquitín. Gracias. Ya, entendido. Bueno, y con eso, ¿cómo se lidia? Ahora acabamos de ver en Israel, aparte de los episodios de la famosa intifada del puñal que nos han dejado... Dime. ¿Dónde estamos en...? No. Sí, estamos en directo todavía, sí. Te quiero decir fuera de broma. Tengo muchas entrevistas del tema. Es increíble lo que tú profundizas el tema del Islam. Bueno, muchas gracias. Pero eso es por el libro. Tengo que traer el libro de la historia de la yihad. Bueno, no, vamos a ver. Ahora mismo... con Clinton primero y con Obama parece que se durmió, pero él estaba por la labor, prácticamente se había llegado a la solución de las dos naciones en Israel y la partición territorial, es decir, Israel y Palestina como Estado reconocido. Obama, como en muchas otras cosas, amagó sin dar y ahora se queja cuando el otro ha llegado, Trump, y está muy manifiestamente a favor del Estado de Israel en su actual conformación y de la extensión de asentamientos. Me gustaría, con el tiempo que tenemos y la generosidad de Raquel nos permitirá ampliar la publicidad todavía un poquito más, que me explicaras y a los espectadores dos cosas. Uno, ¿la política de asentamientos es una provocación o no, es oficial o no, y qué es lo que se pretende? Dos, a fecha actual, ¿cómo se ve desde Israel la creación de un Estado palestino reconocido internacionalmente? ¿Este milagro en cuántos segundos? Pero que salga. Muy bien, vamos a decir el problema madre. El problema madre es que la gran mayoría de personas que te está viendo piensa que el conflicto seguramente es por tierras y piensa que el problema son las colonias. Desde el punto de vista territorial neto, el conflicto ya está terminado. Busque por internet mapa de Olmert del 2008. Esos son dos estados para dos pueblos en donde la gran mayoría del territorio queda en manos de los palestinos. Ese mapa, el mapa de Olmert del año 2008, es más o menos solución territorial. Territorialmente el conflicto ya se terminó. Para los israelíes el conflicto es por tierras. Significa hay que ceder tierras para que haya paz. Lamentablemente para los palestinos el conflicto es religioso. Y por eso no hay solución de dos estados. Porque Israel dice, yo cedo territorios, pero quiero a cambio que reconozcan a Israel como Estado judío en la tierra santa del Islam. Eso un moderado musulmán quizá lo pueda hacer. Un radical islámico, y Mahmoud Abbas en algunos aspectos no lo va a hacer. Hay que explicar entonces, para entender esto, que desde el punto de vista musulmán riguroso, toda tierra que ha sido dar al Islam, es decir, casa del Islam, no puede dejar de serlo sin pecar, y por tanto, es por la razón por la cual, por cierto, reivindican al Andalus, o sea, a España, y por tanto tiene derecho legítimo el Islam a volver a ocupar, o bien ocupar físicamente ese territorio, o bien, ¿cómo decir?, tolerarlo con un estatuto dhimmi, claro, lo llaman, de dhimmi. ¿no? Claro, entonces, protegido. En fin, Israel es un estado dhimmi en la tierra santa del Islam. Jamás puede aceptar un estado dhimmi en la tierra santa del Islam, de ninguna manera no. E Israel dice, yo te cedo territorios que la Biblia dice que pertenecen al pueblo de Israel. Yeah. Yo cedo territorios, porque en el judaísmo clásico la tierra es menos importante que la vida. Entonces yo cedo territorio para defender la vida, pero reconózcanme como Estado judío si se termina el conflicto. Mahmoud Abbas, le preguntas tú,
¿tú estás dispuesto a reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío? ¿Qué te responde él? De ninguna manera, nunca lo haré. Y el jamás, nunca lo haré. Entonces el conflicto pasa a ser un conflicto netamente religioso. No es por tierras. Los asentamientos son mostrados como el problema. El problema territorialmente está prácticamente solucionado. Vale. Es difícil acostumbrar a la gente que tiene una mentalidad, como decir, muy pacifista, particularmente en Europa hoy, acostumbrar a la idea de que un conflicto puede ser permanente. Y sin embargo, la realidad histórica es que con frecuencia los conflictos son permanentes, aunque es posible llegar a soluciones que permiten, bueno, que no haya muertos o que no haya violencia. ¿Estamos ante un conflicto permanente? Yo creo que el Islam se va a moderar. Sí, no, pero incluso en ese caso, objetivamente no hay una, ¿cómo decir? No es posible una mutua aceptación. Yo creo que va a haber, porque los dhimis, los cristianos o los judíos, hemos vivido en la tierra del Islam pacíficamente durante siglos. Vivíamos como dhimis. Sí. Pero una cosa es ser un estado dhimi, en donde tú tienes autonomía interna. Entonces Israel lo que aspira es a ser reconocido como una zona en donde el Islam puede convivir con ellos. Ellos van a pensar que es hacerles dhimmi a ellos. Dhimmi quiere decir literalmente protegido y en la práctica es súbdito. Aquí durante la Reconquista, los mozárabes, los cristianos que vivían bajo el poder andalusí, eran dhimis. Entonces, ¿qué consistía la cosa? Pues en que tú no podías predicar fuera, no podías hacer manifestación de tu fe y tenías que pagar unos impuestos que eran como de Montoro o aún peor. Con los almorávides eran del 65%, una barbaridad. Jizya. Se conoce como jizya. Exactamente, sí, señor. Entonces, yo creo que va a suceder eso. Lo que tiene que Israel ocuparse es seguir siendo una potencia militar, una potencia económica, una potencia creativa, para que no lo muevan de ahí. Si quiere sobrevivir, tiene que entender que nosotros no podemos, dice el gobierno de Israel o los israelíes, nosotros no podemos actuar y ceder irresponsablemente para recibir un titular simpático en la prensa europea. Nosotros tenemos que defender las vidas. Claro. Tenemos que defender a nuestra familia, porque cuando hemos dependido de Europa, en Europa también nos han matado. Entonces Israel evidentemente no confía demasiado en Europa, lamentablemente, no confía demasiado en Europa, y tiene sus razones para no confiar en Europa. Los europeos tampoco, podría decirte. Tú si fueses israelí, ¿confiarías en Europa? No, Israel objetivamente, desde un punto de vista, como decir, neutro. Es un prodigio de supervivencia de una voluntad nacional, es una cosa extraordinaria. Sin duda el elemento religioso es lo que ha permitido sostener esa voluntad nacional. Igual me va a permitir usted la comparación que al reino de Asturias aquí en el siglo IX, que si no fuera por eso no habría habido reconquista después, pero es el mismo tipo de aliento. Una última pregunta, antes de que me tiren de las orejas porque tiene que llegar la publi. Rectifico, para el Estado de Israel es mejor noticia Trump que Obama, sin ninguna duda. Para el Medio Oriente en general, Trump no fue bueno. Perdón, Obama no fue bueno, porque Obama traicionó a sus aliados. Traicionó a la corona saudita, traicionó a Hosni Mubarak en Egipto, traicionó a sus aliados tradicionales. Y provocó el caos, de alguna manera, ayudó a provocar el caos que ya existía potencialmente. Obama no fue bueno para el Medio Oriente. Trump es una incógnita. A primera vista parece un aliado de Israel. Pero Trump es una incógnita. ¿Tú realmente puedes entender la estrategia general de Donald Trump? No, pero me suena mucho a una estrategia de poder nacional que en principio debería estar interesada en lo mismo que señaló Huntington en Choque de Civilizaciones, de excitar las divisiones internas del Islam como forma de neutralizarlo. Muy bien. Y eso es peligroso. Muy bien, pero por otro lado hay algo que es bueno. A primera vista, si la política de Donald Trump es no me meto en los problemas del Islam, y me aíslo, y soy neoaislacionista, y no intento solucionar problemas que no puedo solucionar, y dejo que hagan lo que tengan que hacer, eso es bueno para Israel. ¿Sabes por qué? Porque es el país más fuerte de la región. Entonces, si los palestinos no quieren reconocer a Israel y no quieren terminar el conflicto, Israel puede decir, señores, o ustedes negocian en serio, o de facto los territorios van a quedar dentro de Israel. ¿A que usted nunca le habían contado estas cosas en un programa de televisión? Bueno, pues ya las tiene aquí. Mañana, en Tiempos Modernos, por cierto, con Gabriel Ventasgal hablaremos, mañana viernes, a las 9:30 de la noche. No, mañana, ¿hoy es miércoles? No, pasado mañana viernes, perdón, hablaremos, no sé qué día vivo, hablaremos del nacimiento del Estado de Israel. Porque es un episodio fundamental del siglo XX y que la verdad es que
el público en general no conoce cómo fue. Hablaremos de eso. José Ventascal, muchísimas gracias por todo. Un placer. Nos ha faltado una hora más de charla, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a la publicidad, Raquel, muchas gracias. Volvemos de inmediato.